Muy bien, muchachos. Ahora vamos con potencia eléctrica. Eh, es un tema bastante sencillo de entender. Voy a optar aquí por deducir algunas fórmulas. Solamente hay que seguir con mucha atención. Entonces, la potencia, el curso de física 1, hay que recordar que es cantidad de trabajo o cantidad de energía. Recuerden, trabajo y energía son equivalentes, ¿sí? Por unidad de tiempo, es decir, qué tanto trabajo gastamos en unidad de tiempo o qué tanta energía consumimos por unidad de tiempo. A mayor potencia, el gasto de energía es más elevado. A menor potencia, el gasto de energía es más pequeño. Las unidades del Sistema Internacional para la Potencia son los watts, que en el lenguaje coloquial hablamos que son las unidades de la electricidad. Es que la electricidad está en watts. Entonces vamos a refinar ese lenguaje y entendamos que los watts son las unidades de la potencia y son equivalentes esas unidades para trabajo mecánico, para trabajo eléctrico, para trabajo termodinámico. Estos watts, haciendo el análisis dimensional, son joules por segundo. Ahora vamos a incorporar el nuevo conocimiento que tenemos. El trabajo o la energía potencial eléctrica o el trabajo electrostático se puede calcular como el voltaje por carga. Recuerden que previamente habíamos visto que el voltaje es la cantidad de trabajo o de energía realizada por unidad de carga movida. Entonces de aquí vemos que Q por V es la T, entonces es justo lo que escribimos en esa parte. Y vamos a ver el análisis dimensional. Entonces volts por coulomb entre segundo corresponden a watts. O como me gusta verlo más a mí para que vean que esto tiene sentido. Los volts los recordamos que son joule por carga. Esto tiene unidades de carga, entonces Q con Q se cancela. La S queda ahí, entonces queda J sobre S. Y J sobre S ya habíamos dicho que eran watts. Entonces aquí podemos ir encontrando distintas fórmulas según los datos que nos vaya arrojando el problema para utilizar. Prosiguiendo, aquí podemos identificar carga por unidad de tiempo. Carga por unidad de tiempo es igual a corriente eléctrica. Entonces, otra fórmula válida para potencia corresponde a voltaje por corriente. Y tenemos aquí el último juego de unidades. Entonces, cuando ustedes vean volts por ampere, se puede cambiar por watts. Ahora, para proseguir, me quedo con la fórmula principal, que es la que me interesa, que es esta con la de aquí. Entonces a esta le vamos a llamar la fórmula 1 o la fórmula principal para potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual a el voltaje por la corriente. Ahora, a esta fórmula de potencia eléctrica la podemos combinar con la ley de Ohm. Por ejemplo, si tenemos despejada la corriente, esta corriente puede ser sustituida ahí, similar a como se hace en los sistemas de ecuaciones. Entonces, en lugar de I voy a tener V sobre R. Esta V con esta V se junta. Y tengo que una segunda fórmula para potencia es igual a voltaje elevado al cuadrado entre resistencia. Puedo volver a hacer lo mismo con la fórmula de aquí. Nada más que ahora le voy a sustituir, en lugar de corriente, voy a sustituir voltaje, que es igual a corriente por resistencia. Y puedo obtener esta tercera fórmula. Esta corriente se junta con esta corriente, el voltaje desapareció y nos quedó la resistencia. Entonces potencia también puede ser escrita como corriente al cuadrado por resistencia. Entonces coloco aquí estas tres fórmulas, ojo, no son despejes, que son fórmulas de potencia para que funcionan según los datos que nos den los problemas. Si el problema nos da voltaje y corriente, podemos usar esta. Si el voltaje nos da el voltaje, si el problema nos da el voltaje de operación y la resistencia del dispositivo, también podemos saber su potencia. O si conocemos la corriente de operación por su resistencia, también podemos encontrar la potencia. ¿Sí? Y todas, de acuerdo al análisis dimensional que fuimos haciendo aquí y que ustedes podrán extender a los de acá, todas tienen unidades de watts. Ahora, con la fórmula de potencia eléctrica se puede describir un fenómeno que se le conoce como efecto Joule. El efecto Joule es la transformación de energía eléctrica en calor. Entonces aquí ocurre una cosa muy interesante.
De acuerdo a lo que habíamos estado platicando en videos anteriores, siempre estuvimos diciendo que la energía es la capacidad de la materia para realizar movimiento. Entonces creo que es buen momento para refinar. Esa definición no es incorrecta, pero sí se puede refinar. En realidad, aquí lo voy a escribir en rojo para que quede un poquito aparte, separado de este tema. En realidad la energía se puede transformar en dos cosas diferentes. Se puede transformar en trabajo mecánico, es decir, en energía que tiene que ver con movimiento, y esta energía también se puede transformar en calor. Normalmente ese calor lo denominamos como pérdidas y tiene que ver con el efecto Joule. El efecto Joule, cuando nosotros estamos moviendo cargas a través de los conductores, estas cargas están chocando contra los defectos de las redes por donde se pueden estar desplazando. Entonces estos choques producen mucho calor y hacemos que parte del movimiento se transforme o se vaya en calor. De hecho, esta es una manera alternativa de escribir es una de las tantas versiones que hay de la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se puede ir transformando. Esto aquí le podemos ir agregando más términos como energías potenciales o energías de otras naturalezas. Entonces lo que nos va a interesar en este momento es esa parte de la energía que se transforma en calor. ¿Cómo pueden palpar el efecto Joule? Les habrá ocurrido más de alguna ocasión que que sujetaron o tomaron algún cable por donde hay corriente eléctrica y descubren que el cable está caliente. O algunos aparatos, cuando ustedes los conectan durante mucho tiempo, estos aparatos se calientan. Entonces el efecto Joule tiene que ver con esto. Que todas esas cargas que ustedes están moviendo por su dispositivo electrónico se encuentran con resistencias y estas resistencias empiezan a producir calor. De hecho, si ustedes detectan que un cable o alguna extensión se está calentando, esa es muy mala señal porque quiere decir que está aumentando su gasto de energía, su consumo eléctrico. Y que esa energía que ustedes están utilizando no se va a ir del dispositivo, sino que se está transformando en calor. Entonces, aquí la potencia la podemos pensar como la energía total por unidad de tiempo. Entonces vamos a olvidarnos por un momento del trabajo y nos vamos a quedar únicamente con el calor. Y nos podemos quedar con esta. El calor es igual, que se produce es igual a potencia por tiempo. Y aquí ya tenemos varias fórmulas que nos describen la potencia eléctrica. Entonces podemos tener estas tres fórmulas utilizando 1 y 3. La más utilizada, la más común, es esta última que coloqué aquí. Entonces el calor que puede disipar o puede producir una resistencia eléctrica es proporcional al cuadrado de la corriente, al valor de la resistencia, por la cantidad de tiempo que se encuentra encendida. Ojo, las unidades de esta fórmula son joules. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poquito el análisis dimensional, nada más para no quedarnos ahí. Estos son amperes al cuadrado. Esto de por acá son ohms. Y esto de por aquí es tiempo. Entonces, por ahí podremos recordar que los amperes son volts, en este caso por ohm. Entonces aquí vamos a tener volt por ohm al cuadrado. Uno de este se cancela con uno de por acá. Entonces aquí nos va a ir quedando volt sobre ampere. ¿Sí? Si no me va fallando la cuenta, volt por ampere. No se crean. A ver, vamos a hacer esto más cuidadosamente para no confundirlos, no confundirme a mí mismo. Entonces aquí vamos a tener amperes al cuadrado. Aquí vamos a tener ohms y aquí vamos a tener segundos. Entonces, en un siguiente paso, estos amperes los podemos cambiar por volts al cuadrado sobre ohm al cuadrado. Aquí tenemos ohm y segundo. Cancelamos uno de este con uno de este.
y nos va quedando volts al cuadrado sobre ohm por segundo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esos volts. Esos volts los podríamos escribir como utilizando esta versión de la ley de Ohm, esta, la podemos escribir como ampere cuadrado por ohm al cuadrado, y esto nos va a ir quedando como aquí nos quedó un ohm abajo por segundo, entonces se cancela con nos va quedando ampere al cuadrado por ohm por segundo. Ya regresamos al principio. Entonces esta no es la manera más inteligente de hacerlo. Ahí disculpen el divague. Me acaba de ocurrir una manera más eficiente de hacerlo. Este ampere lo voy a separar. Entonces lo voy a tener así. Ampere por ampere. Ohm por segundo. Y lo voy a escribir como voltaje por ohm. Ese ampere lo tenía ahí tengo el ohm y el segundo. Cancelo con y aquí tengo volt por ampere por segundo. Volt por ampere, ya vimos que nos da watts. Entonces con da watts por segundo y watts por segundo da joules. Entonces las unidades de esta son joules. Entonces lo que les digo cada clase que tiene que ver con el uso de unidades, aprovechen sistema internacional, el calor se mide en joules, entonces esto tiene que estar en amperes, en ohms y en segundos, ¿sí? Entonces se los pueden aprender de memoria y pueden estar omitiendo todo este tipo de análisis dimensional. Sin embargo, es muy bueno que una vez en sus vidas lo hagan para que no vaya a haber o sea, para que sepan de dónde salen las cosas. Ahora, para terminar, vamos a hacer estos dos ejercicios. Para ahorrar tiempo omití el texto y también para ahorrar espacio. Entonces aquí les platico, hay un calentador de agua. Este calentador de agua tiene una resistencia de 1 kilo ohm, es decir, de 1000 ohms, y funciona con medio ampere de corriente. Entonces queremos calcular la potencia. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia de este calentador? Ahora es muy importante que sepan lo siguiente. En el argot y en el lenguaje de digamos de los aparatos eléctricos, es muy poco común que se hable del consumo neto de energía como se hace con la comida, con los alimentos. Entonces es más común estar escuchando hablar sobre la potencia. Entonces todos los aparatos eléctricos casi siempre tienen por ahí un wattaje, y les está diciendo, por mantener encendido ese aparato, cuánta energía se gastan, en este caso por unidad de hora, que es como lo cobra Comisión Federal de Electricidad, kilowatt por hora, 1000 watts consumidos a lo largo de una hora. Entonces, cuando quieren hacer algún ahorro en sus casas, es importante que verifiquen cuál es el wattaje, cuál es la potencia de operación de todo lo que ustedes tienen conectado por ahí. Entonces, este problema es muy, muy sencillo de hacer. Me dan resistencia, me dan corriente, entonces puedo calcular la potencia con esa fórmula. Entonces, la potencia corresponde a 0.5 por 1000. Y aquí, va al cuadrado. Entonces, 0.5 al cuadrado da 0.25 por 1000, da 250 watts. Entonces, ese aparato necesita una potencia para operar de 250 watts. Ahora nos preguntan, este calentador, ¿cuánto calor va a producir si está encendido durante 30 segundos? Entonces, vamos a calcular la cantidad de energía. Vamos a utilizar esta fórmula.
De hecho, esta parte yo ya la tengo por aquí. O nos podemos más bien fijar en esto. Ya tengo la potencia. Entonces son 250 watts que van a estar operando durante 30 segundos. Vamos a ver cuánta energía. Entonces 3 por 25 da 75 y a 75 le sumamos 2 ceros. Le agregamos 2 ceros. Entonces va a tener un consumo energético de 7500 joules. Entonces, como verán, los problemas de potencia eléctrica son bastante sencillos. Solamente hay que tener las fórmulas a la mano y poderlas utilizar adecuadamente. Ahora, este segundo ejercicio que planteo aquí es una cosa que les plantea el libro. Le está diciendo, el libro por ahí explica que es más factible que se gaste una pila, un foco, a que se la gasten dos. Entonces esto puede ser un poco contradictorio porque de alguna manera uno esperaría que algo se acabara, que una pila se gastara más rápidamente con una mayor cantidad de dispositivos conectados. Entonces vamos a hacer aquí el análisis. Entonces aquí con esto podemos calcular la corriente. La corriente de operación de esto es igual a 12 volts divididos entre 6000 ohms. Si ustedes hacen esa división, les va a dar por ahí 2 entre 6, les va a dar un 2. Y todos esos ceros les tiene que quedar aquí 2 miliamperes. ¿Sí? Es decir, 0.002 amperes. Ya ustedes lo pueden verificar con una calculadora. Con ese dato podemos calcular la potencia de gasto de este circuito. Entonces veamos cuál es la fórmula así como más la opción más sencilla de utilizar. Tenemos voltaje por corriente, creo que es lo más sencillo. Aquí tenemos la corriente, ahí tenemos el voltaje. Entonces aquí nos va a dar 24 miliwatts. ¿Sí? Aquí da 2 por 12, 24. Y esos mil se los dejo a los watts. Entonces este tiene una potencia de 24 miliwatts. Ahora vamos a comparar contra el circuito de abajo que tiene dos focos. Entonces primero necesitamos la corriente. Entonces para la corriente necesitamos la resistencia equivalente. Aquí tengo una resistencia en serie. Les recuerdo que, ya sé que se me olvidaba contarles en el video anterior, mientras que las resistencias en serie hacen que aumente la resistencia total, las resistencias en paralelo hacen que baje la resistencia. ¿Sí? Entonces si aquí sumamos 6 kilo ohms con 6 kilo ohms, tenemos 12 kilo ohms. Podemos encontrar la corriente. La corriente es igual en este caso a 12 volts entre 12 kilo ohms. Si hacemos esa división, 2 entre 12 da 1. Esos kilos, dividir 1 entre 1000, pues da mili. Entonces, este tiene un consumo de 1 miliampere. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tengo más dispositivos, entonces la corriente tiene que ser más baja. Puesto que al tener más dispositivos aumenta la resistencia. Y ya habíamos platicado en videos anteriores que a mayor resistencia, menor corriente. Ahora con esto podemos calcular la potencia. Entonces tenemos 12 volts por 1 miliampere, pues da 12 miliwatts. Entonces la potencia de operación del circuito de abajo es menor. Entonces si ambos los tenemos ya para gasto energético, los tenemos encendidos la misma cantidad de tiempo, por ejemplo, digamos que los tenemos encendidos 1000 segundos, habrá producido, se habrá gastado 24 joules, mientras que solamente se habrá gastado 12 joules. Por lo tanto, tiene un consumo energético por unidad de tiempo más bajo. Y por lo tanto, la pila va a durar más tiempo aquí y va a durar menos tiempo por acá. Espero que con ese ejemplo haya quedado bastante clara esta paradoja que muchos de ustedes han estado preguntando. Y pues bueno, continuamos con las clases.